Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por sintonizar esta página de Facebook, psicóloga Violeta Peña, su servidora, pues para aprender un poco sobre el tema que hemos venido manejando a lo largo de estos primeros meses del año, tanto aportaciones de colegas profesionistas en el área de psicología, como padres, madres, de la experiencia de la crianza con sus menores hijos e hijas. Y pues bueno, el día de hoy me acompañará para este tema. Tengo el honor de presentarles a ustedes al psicólogo Lorenzo Armenta Meléndez. Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Pues ya muy listo para estar hablando aquí de este tema de psicoanálisis, la crianza de los niños. Pues es un tema interesante que, bueno, vamos a estar ahí abordando. Claro que sí, esperamos o sea, las personas que nos vayan a estar sintonizando, aportar algo para poder entender la crianza desde la perspectiva psicoanalítica y que también nos puedan compartir sus dudas, sus comentarios. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre psicoanálisis y crianza en compañía del psicólogo Lorenzo Meléndez, de quien me voy a permitir pues leer su reseña curricular y le presento enseguida. Él es Lorenzo Guillermo Armenta Meléndez. Él es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estuvo haciendo sus prácticas profesionales en el ámbito clínico con perspectiva psicoanalítica de pacientes de perspectiva psicoanalítica lacaniana en la atención de pacientes niños, adolescentes y adultos. También estuvo haciendo su servicio en el Centro de Orientación Psicológica de la Universidad, de igual forma en el ámbito clínico. Se ha dedicado a dar clases en la Universidad Metropolitana y actualmente se desempeña como encargado del Departamento de Psicología del Sistema Municipal de CEDRAL. Aparte, está haciendo clínica de labores de dictámenes psicológicos por parte del Juzgado de lo Familiar y Ministerio Público. Trabaja de la mano también con Departamento de Trabajo Social y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF, con las cuales, pues bueno, realiza labores para ofrecer un servicio, que ayude al desarrollo integral de la familia. Lorenzo, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación para poder hablar de este tema de la crianza. Lorenzo, por favor, pues bueno, vamos entrando ya en este tema, psicoanálisis y crianza. ¿Qué debemos de saber al respecto? ¿Con qué gustaría empezar? Bueno, me gustaría empezar un poquito hablando sobre, pues el tema de la crianza, ¿verdad? En sí mismo, como, por ejemplo, hay veces que se tiene esa concepción de que únicamente, digamos, uno como persona tiene que ser padre para poder hablar, ¿verdad?, de la crianza de los niños, para poder hablar de cómo se debe de educar a un niño. Pero creo que, bueno, muchas veces es eso lo que dicen los padres también a sus hijos, ¿no? Como, hasta que tú no seas padre me vas a entender las cosas. Hasta que tú no tengas tus propios hijos vas a entender esas cosas. Sin embargo, creo que pues puede a veces caer eso como una, en un mito, en una falacia en algunas ocasiones, porque, bueno, aunque uno no tenga hijos, aunque uno no sea padre de esos hijos, como quiera se da cuenta a veces de las formas de crianza de otros padres. Además, uno como hijo se da cuenta de los propios métodos de crianza que han tenido con uno, sus propios padres, y al darse cuenta de esas cosas, pues uno va ahí más o menos intuyendo, ¿verdad?, cómo es eso, esa parte del ser padre, que claro, representa siempre un reto. Nunca hay padres totalmente preparados, ¿verdad?, para esa crianza, pero creo que pues es interesante también saber las perspectivas, siempre sin tanto caer en la crítica, sino pues esas perspectivas que te puedan dar esas otras personas que puedan ayudarte a mejorar, ¿verdad?, esa crianza. Y si no es a mejorar, por lo menos hacer una crianza de manera distinta, para que no siempre sea como que las mismas formas de educación, ¿verdad?, de que se han propagado constantemente. Claro, claro, exactamente, ¿no? Claro que me llama la atención esta parte de lo que
menciona respecto a que los padres enuncian, las madres, ¿no? Cuando tengas hijos me entenderás, quién sabe si eso vaya a pasar, pero lo que sí está claro es esta parte que estudiamos precisamente para entender los nuevos métodos de las formas diferentes en cómo podemos criar hijos e hijas, y también, claro, hemos hablado anteriormente de la aportación que pueden hacer las redes de apoyo de padres o madres, como amigos, amigas, compadres, comadres, tías, cómo esas personas también pueden formarse para precisamente apoyar en los nuevos estilos de crianza, ¿no? De las nuevas generaciones. Sí, claro, bueno, es un tema interesante porque sí, usualmente se piensa que los padres son los que educan a los hijos, pero también hay una parte importante, creo yo, de la familia en general, cómo los crían también los abuelos, a los nietos, cómo los tíos también influyen ahí, porque, bueno, en una casa no siempre está constituido por los papás y los hijos, esa es la concepción que se tiene como pues digamos, usual, pero en realidad, pues en casa, todos aquellos que vivan ahí, pues pueden aportar esa crianza y a veces también uno no tiene la concepción, piensa que uno cría a los niños, uno los educa, pero también de cierta manera, desde los niños pueden llegar a educar también a los padres de cierta manera, ¿no? O sea, no siempre es la forma en como yo quiero educar a mis hijos, sino también cómo puedo hacer para educarlos, que ellos mismos también descubran esa educación por parte de ellos como particular, ¿verdad? De ellos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Cómo los hijos o las hijas podemos llegar a también mostrar nuevas formas de crianza. Me parece muy importante esto que menciona Lorenzo, porque precisamente habría que entender cuál es este sistema familiar, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden contribuir tanto de manera positiva como de manera no tan positiva a la educación de los niños y las niñas, o de la niñez, de la infancia, en los hogares? Cómo este modelo, en pláticas con diferentes padres y madres de familia, hacen referencia sobre, ¿sabes qué? Le puedo estar diciendo un montón de cosas, pero me ve a hacer algo y lo repite inmediatamente, ¿no? Entonces es ahí la forma en como el hecho de la acción para las menores y los menores tiende a la imitación, y cómo esta forma también nos lleva un poquito a la paciencia, a la reflexión, para saber cómo voy a estar contribuyendo a la educación de las niñas y los niños. Y en estos diálogos que se han mantenido con personas cuidadoras de niños y niñas, pues mencionan sobre la parte precisamente de cuidar lo que uno empieza a hacer, o saber qué es lo que uno va a hacer delante de los niños y las niñas, ¿no? Sí, y bueno, a raíz de esto que mencionas, pues bueno, para poner así como un tema que a mí me gustaría Sí, colocar en esta conversación, es por ejemplo, sobre todo el tema de los límites, ¿verdad? Porque usualmente es lo que más llega como al consultorio, ¿verdad? A la oficina de psicología, la manera en cómo los padres siempre están como en esta duda de cómo poner esos límites al niño, porque digamos que la sociedad es la que se encarga a veces de ver pues esas situaciones difíciles en la crianza de los niños, o sea, por ejemplo, que se porta mal en la escuela, que pues hace algún berrinche y los demás lo notan, entonces siempre está como esa duda, ¿verdad? De cómo, ¿por qué esos padres no le ponen límites a ese niño, ¿verdad? ¿Por qué siempre está ese niño portándose mal? Entonces, bueno, creo que parte importante de lo que ahora se está viviendo es que hay, por ejemplo, en la psicología se creó un concepto que pues es algo criticado, ¿verdad? Porque en psicología eh, usualmente se pone el concepto de uno debe de ser amigo de sus hijos, uno debe de ser amigo del hijo.
para que te tenga confianza, para que hable contigo. Sin embargo, bueno, esa idea o esa creencia actualmente pues está generando también dificultades para esta cuestión de los límites. Por ejemplo, había un escritor que se llama Ernesto Sabato. Él critica esta idea de la psicología. Él dice que, pues, un padre un padre o una madre no es una cuestión de ser amigos porque es una cuestión jerárquica diferente. Es decir, un padre siempre tiene que estar como que más allá de ser un amigo, porque un niño al momento de nacer o al momento de crecer necesita como esa figura de autoridad o esa figura fuerte, ¿verdad? En que apoyarse. Entonces eso le va a ayudar al desarrollo después posterior del niño. Entonces, pues si tiene un amigo y no esa persona que es como para él, ¿verdad? Fuerte o alguien que lo va a ayudar, pues en la cuestión de amigos se queda en el igual. O sea, y entonces el niño a veces no tiene esa capacidad o esa forma de desarrollarse, de tener algo seguro, porque pues piensa que todos son ahí como, digamos, amigos y como no se puede notar bien entonces ahí como el apoyo, ¿no? De los padres en esa cuestión. De acuerdo. Usted menciona algo sobre jerarquías. ¿Cómo debería, desde la perspectiva psicológica, cómo debería de funcionar eso precisamente para llevar a la parte de los límites? ¿Hasta dónde permitirle sí o no a las pequeñas y a los pequeños? Ajá. Bueno, es que es muy interesante esta cuestión porque sí, a veces podemos también caer en la idea de que, no, pues entonces que el niño se ponga solo los límites, ¿verdad? Que él mismo decida. Y tampoco, bueno, es caer en esa situación, sino que con jerarquía me refiero a que no sea una forma tal vez de imponer, ¿verdad? Porque a veces esos límites vienen desde arriba hacia abajo. O sea, yo como padre te voy a poner estos límites y no puedes cruzar más allá de ellos, como si fueran unas restricciones en lugar de límites. Entonces, por ejemplo, la cuestión jerárquica tiene que ver con eso, de que no somos tal cual lo mismo, va un poquito más allá de esa amistad. Tampoco soy la persona que te va a restringir o que te va a prohibir las cosas, pero sí conforme la relación que vayamos teniendo, o sea, por ejemplo, si un padre se relaciona con su hijo de cierta manera, pues entonces el niño ahí va descubriendo propiamente cuáles son sus propios límites dentro de la relación parental, por así decirlo. No tanto como decir que él mismo se construye esos límites, sino que él mismo vaya descubriendo cuáles son los límites conforme uno se interacciona con los padres, con la figura de autoridad, por así decirlo. Sí, de acuerdo, totalmente. Ahora, en esta parte, usted menciona y que me parece muy importante porque recientemente existe esta confusión, por llamarlo así, entre precisamente ser amigo o amiga de los hijos o las hijas, y en algún momento, mientras tuvimos encuentros de estudio, si usted llega a recordarlo, hablábamos del impacto que va a generar que mamá o papá se comporten como un amigo o una amiga. ¿Cómo ahí, de esos roles de los que usted menciona, pueden ir a la inversa? Y entonces me hace pensar, o como lo hablamos anteriormente, digamos en estas coincidencias, que hay un cambio de roles y entonces hijos o hijas terminan siendo personas cuidadoras de las personas adultas. Uh-huh. Y el lado psicológico, no sé qué eso pudiera traer. Uh-huh. Sí, claro, pues es que, por ejemplo, a veces las cuestiones parentales de los padres, hay veces que incluso dentro de la dinámica hay esas carencias, los hijos a veces son buenos para ver las carencias de los padres, por ejemplo, pues es que te falta hablar mejor, o te falta que me cuides de una mejor manera, o algo así. Entonces, al ver esas carencias, es usual también que los hijos, por así decirlo, traten de compensar, pero a veces llega la sobrecompensación,
Como por ejemplo lo que hablamos, ¿verdad? Si el padre no te está cuidando o no está cuidando a sus hijos, a veces el hijo mayor, pues es el que compensa esa cuestión, ¿verdad? Si mis papás no nos cuidan, bueno, yo los voy a cuidar, yo voy a hacer el trabajo de padre. Y sí, claro, tiene un impacto a veces pues un impacto muy grande en los niños, porque, pues como mencionaba, o sea, uno necesita tener una figura, digamos, no tiene que ser una figura idealizada tampoco, pero sí una figura donde tú te puedas sentir que estás hablando con alguien que, digamos, te va a entender, te va a apoyar, que tiene esa fortaleza, porque también me he dado cuenta que hay hijos que exigen esa fortaleza de los padres, ¿verdad? No sé, hay situaciones complicadas donde los papás se están separando, por ejemplo, y el niño ve que la mamá está llorando, ¿verdad? Porque pues, se está separando de la pareja y el niño le dice, no, pues ya no estés llorando, ya vamos a seguir adelante, vamos a superar esta cuestión. Y digamos, ahí se exige, ¿va? Que seas, que tengas esa fortaleza y a veces los padres, pues digamos, es una forma bastante complicada, ¿verdad? Porque te están exigiendo algo que es difícil, muy difícil, o sea, el mantenerte fuerte, que tus hijos no vean como, y no es tanto que no vean esas debilidades, pero que sepan que puedas tratar esas debilidades o que sepan que tú estás también haciendo algo por salir adelante, es lo que les va a dar también a ellos la, digamos, por así decirlo, resiliencia, porque esa palabra también es Claro. bastante general, pero les va a generar esa resiliencia, ¿verdad? De poder superar ciertos obstáculos, dificultades. Sí, claro. Ahora, bueno, un saludo a las mamás y a los papás que nos estén viendo, a las personas que sean cuidadoras, cuidadores de menores. Ustedes a través de este medio espero que puedan comprender, aprender y obviamente si quieren escribirnos también pues compartir estas experiencias de qué tan difícil o qué tan interesante o qué tan fácil ha sido poder poner límites a los niños, a las niñas, adolescentes, y que esto contribuye a la crianza, ¿no? Usted menciona algo muy importante en esta parte precisamente de poder entender el impacto que puede haber en las personas, tanto niños y niñas, adolescentes, como padres, madres de familia o personas cuidadoras. ¿Cómo desde la parte psicológica o bien ya entrando en la parte del psicoanálisis, precisamente cómo se pueden analizar estas dinámicas familiares? Usted menciona hace un momentito este sistema familiar, ¿no? Como todas las personas que están en una comunidad, en una común unión, influye, ¿verdad?, en el desarrollo, en la crianza. ¿Cómo podemos analizar esas dinámicas familiares desde la perspectiva psicológica y cómo eso va a traer un impacto a las niñas, a los niños y a las personas adolescentes? Uh-huh. Claro, pues es una pregunta bastante interesante y bastante también complicada de, digamos, de responder, porque el psicoanálisis, digamos, usualmente también se tiene la idea, ¿verdad?, de que es algo individual, nada más es una persona y usualmente es un adulto que va al consultorio, se extiende al diván y se pone a hablar y ya, ¿verdad? Y en el psicoanálisis de niños es algo bastante diferente, ¿verdad? O sea, no es un psicoanálisis usual que se siente o que se tiene esa percepción del psicoanálisis, sino que, por ejemplo, estás trabajando en conjunto, ¿verdad? El niño con los padres, porque, digamos, en psicoanálisis siempre se atiende una demanda que se le llama demanda de análisis. Es decir, quieren saber por qué les pasa tal situación, por qué pasa estas cosas en la vida de una persona. Entonces, llegan con una pregunta o llegan con una molestia, una queja, un sufrimiento. Y entonces el psicoanálisis tiene que, digamos, analizar esa cuestión. Pero un niño es totalmente diferente porque él no llega con una demanda. Realmente los que llegan con la demanda son los padres, ¿verdad? Claro. El niño llega, digamos, traído por los padres y digamos que hay ocasiones, no digo que es en todos los casos, pero hay ocasiones, por ejemplo,
donde los padres llevan al niño en calidad como de objeto, ¿verdad? Así como de, atiéndemelo, le va mal en la escuela, haz que le vaya mejor, o ayúdame a que mi hijo le vaya mejor, ya no llore, ya no haga esto, ya no haga lo otro. Y uno llega y le pregunta también al niño, ya no, como lo traen en esa calidad de objeto y no tanto de un sujeto, de una persona, uno le pregunta al niño, ¿qué quieres tú hacer? Y no, pues quiero jugar. Y a veces uno nada más se pone a jugar o se pone a platicar un poquito ahí con ellos. Y eso hace la diferencia como para ya notar, no notarse como que uno lo está buscando para que sea mejor o cambie o algo así, sino que uno ya le está dando su espacio, su lugar como persona y el niño lo nota rápidamente y usualmente cuando tú haces esas cosas, el psicoanálisis con ellos, la transferencia es muy favorable, ¿verdad? Con ellos porque entonces entienden que el psicoanalista no es el que los va a cambiar, sino es simplemente la persona que los está escuchando o que les está haciendo ver ciertas cosas, como por ejemplo estas dinámicas, ¿verdad? Que usted menciona, maestra, estas dinámicas de la familia, usualmente también hay algo que es un tema complejo, pero hay un psicoanalista que en paz descanse, ya falleció hace poquito, se llama Ricardo Rodulfo. Él hablaba de un mito familiar, ¿verdad? Y más o menos lo que yo entendía de eso del mito familiar es como, por ejemplo, dicen, el tercer hijo de la familia es la oveja negra. En esta familia, el tercer hijo siempre sale terrible. Y justamente tienen ese mito familiar y a veces el hijo, inconscientemente, porque es una cuestión inconsciente, Sí, un claro. ese rol de la dinámica de ese mito familiar. Entonces, a veces es interesante notar eso en análisis, hacérselos ver a esas personas y se dan cuenta, ¿verdad?, de qué rol han estado cumpliendo sin darse cuenta, ¿verdad?, que también fue parte del aspecto familiar, que incluso antes de nacer uno ya lo trae predispuesto, o sea, no es como que uno lo haya elegido, ¿verdad? Sí, sí tiene que ver con esta parte de pues, las herencias psicológicas, ¿no? ¿Le tengo miedo a? Ah, sí, ¿le tienes miedo porque pasó algo? No, porque todas las mujeres de mi familia le tenemos miedo a. Ujú. Exactamente. Sí, todas o por ejemplo, hay familias donde, no, pues todos los hombres a tal edad fallecen o les pasa algo. Entonces ahí está la persona, ¿verdad?, en la familia y inconscientemente se llega a cumplir a veces mandatos así, ¿verdad?, de fuertes. Claro. Sí, ahora, no pretendemos que a través de estos espacios, ¿verdad? Y los temas que hemos venido manejando, se plantee como una situación que sea como difícil o, bueno, Violeta, Lorenzo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque me parece que hay una división marcada, no sé si usted lo ve así, precisamente estando en el sistema DIF, me parece que hay una diferencia marcada entre los padres de las nuevas generaciones que están altamente interesadas en aprender sobre estos temas, pero por otro lado tenemos el extremo donde están las abuelas, los abuelos, obviamente toda la carga histórica sociocultural que siempre hemos mencionado. Eh, hay estas dos partes. Los padres, padres y madres que están altamente interesadas en aprender sobre la crianza, y está la otra polaridad que dice, no, pues es que así es. Es que así es, o ya sabes, no sé si he escuchado, ¿no? Cosas como que no anden descalzos o descalza, o que déjalos y déjalas estar en la tierra, y luego bombardeadas todas las redes sobre cómo criar y repleto, ¿no? Ahí todo el tiempo. Entonces, que este espacio pueda convertirse para las personas que nos están viendo en oportunidades de preguntar, bueno, a lo que ustedes mencionan, es decir, usted y yo, a lo que ustedes mencionan, ¿cómo sería lo más ideal? ¿Cómo podemos aportar de una mejor manera para la crianza de nuestro hijo o nuestra hija? Es decir, que este espacio se vuelva un espacio para compartir, para dialogar y que desde la aportación profesional, ustedes, quienes nos ven, pues puedan tener
esta oportunidad de conocerlo. No se trata, Lorenzo mencionaba algo muy, muy lindo para mí, porque usted mencionó idealización. Entonces, cuando las personas menores, precisamente hay esta grandiosidad, esta magnificación de las personas que les cuidan, luego darse cuenta de que mamá o papá, pues tienen obviamente áreas de oportunidad, cosas en las que hay que trabajar. Pues luego viene como el enojo, la irritabilidad, o como usted mencionaba, ¿no? Mira, deberías de cuidarme de tal manera, o el papá y la mamá hicieron tal cosa, o la abuela hizo tal cosa, ¿por qué tú no? Y entonces, bueno, a lo que voy con esto es que estos espacios puedan convertirse en áreas de oportunidad para que ustedes puedan preguntar y que nosotras y nosotros, Lorenzo, podamos clarificar a las personas que nos están viendo una idea balanceada de cómo poder aportar a la crianza de las personas menores. Sí, bueno, por ejemplo, hay varios aspectos ahí que son muy importantes que acaba de mencionar, maestra, como por ejemplo, eh, esta parte, ¿verdad? Bueno, sí, ya hablas muy bonito de la crianza, hablas muy bien que se debe de hacer esto, se debe de hacer lo otro, pero a ver, ¿qué hay que hacer? Entonces ya dime, ¿cómo lo pongo en práctica, verdad? Dime qué hacer. Bueno, a veces también eso es una idea incluso generacional, podría decirse social, incluso vamos yéndonos más un poco más lejos, incluso capitalista, porque, Okay. por ejemplo, eh, decía un filósofo llamado Zizek, bueno, se apellida Zizek, él habla de que anteriormente los filósofos griegos se ponían a pensar o a reflexionar en el mundo. Se ponían a pensar, pues, qué es la verdad, qué es la belleza, cómo es vivir bien, todas esas cuestionamientos. Entonces se sentaban y se ponían a contemplar, a reflexionar. Y después llegó un momento, digamos, ya después de muchos años, en donde empezó la ciencia y entonces el hombre descubre que puede cambiar el mundo, ¿verdad? Con su propio pensamiento. Lo podemos cambiar, lo podemos hacer industrial, por así decirlo, vamos a fabricar, vamos a hacer cosas, vamos a cambiar nuestra realidad que estamos ahorita teniendo. Conforme nuestro trabajo podemos cambiar, ¿verdad? Nuestro modo de vida. Y hasta cierto punto eso funcionó, ¿verdad? En algunos años funcionó el estar cambiando el mundo, el estar haciendo algo, ¿verdad? Para cambiar tu realidad. Sin embargo, a estas fechas de ahorita, esos cambios siguen aumentando, siguen siendo más, pero dice este filósofo Zizek que creo que nos hace falta otra vez volver a lo de los filósofos, digamos, volver a sentarnos, volver a reflexionar, porque todos estos cambios que está habiendo, bueno, hay que pensar, ¿verdad? ¿Por qué se están haciendo? ¿Por qué estamos fabricando, por ejemplo, una tonelada de plástico por cada segundo que pasa? ¿Por qué hay tanta basura? ¿Por qué hay tantos talamientos de los árboles para fabricar muebles? Todas esas cuestiones son cambios que se están haciendo en el mundo que en algún momento sirvieron para darnos el techo, para darnos vestimenta, pero por ejemplo, ahorita hay un sobreabastecimiento, por ejemplo, de tenis. Hay muchas personas, o sea, hay muchas industrias que están haciendo tenis y podrían vestir a todo el mundo con tenis, sin embargo, pues no todo el mundo tiene un par de tenis, ¿verdad? Entonces, hemos producido ya mucho, ¿verdad? Hemos trabajado ya mucho. Ahora es volver otra vez ese momento de reflexión, otra vez de volver a contemplar, otra vez de volver a decir, bueno, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y ahora menciono toda esta cuestión porque también se refleja con los padres, ¿verdad?
sí estás educando a tu hijo, sí estás poniéndole ciertos límites para que sea una persona de bien para esta sociedad, pero digamos que esas dinámicas de la sociedad ahora están cambiando. Ahora ya no se trata de hacer hijos para que trabajen, para que produzcan, porque bueno, ya hay bastante producción. Ahora, y no digo que no haya lugares donde se necesita esa producción, pero ahora digamos que se necesita personas que estén reflexionando lo que hagan, se necesita personas que estén ahorita pensando en por qué hacen lo que hacen. Y entonces, todo eso se va a ver reflejado en una crianza. Entonces, dependiendo de la generación, también dependiendo de esa sociedad en la que estemos implantados, por así decirlo, es lo que te van a enseñar, ¿verdad? Lo que debe de ser lo favorable y lo que es desfavorable, lo que está bien y lo que está mal. Pero siempre es bueno el estarse cuestionando esas cosas que están bien y que están mal, porque sí, claro, en la crianza ahorita va a haber personas que digan, no, pues necesitamos seguir produciendo. A ver, dime qué hago, ¿verdad? ¿Cómo educo bien a mi hijo? Y entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué es educarlo bien, verdad? ¿Lo quieres educar bien para la sociedad? ¿Lo quieres educar bien para ti? ¿O para él mismo, verdad? Para el propio niño. ¿Qué será, verdad? ¿Cómo quieres esa educación? Por eso es bueno, ¿verdad? Pensar, sentarse un poquito a reflexionar acerca de ello, ¿no? Bastante, bastante interesante. Eh, a- Agregando, ¿no? Que hay un cierto interés, quizá ahora, yo lo he visto así, no sé si así sea, precisamente, ¿no? Como dejar a estos niños y a estas niñas fluir un poquito más, que jueguen con los animales, que anden en el pasto, que salgan a brincar bajo la lluvia, que puedan expresarse a través de la pintura. Vaya, algo muy interesante que obviamente siento que va a ser un parteaguas o está haciendo un parteaguas, no encajonar los juguetes con estas características del género, ¿no? O sea, los juguetes no tienen género, niños y niñas pueden jugar con dinosaurios, con pinturas, con patines, etcétera. Y qué interesante lo que dice Lorenzo sobre precisamente darnos un minuto o un minuto, una sesión en la terapia psicológica para reflexionar, para pensar un poquito este, en esa crianza, ¿no? Hacia dónde vamos, qué, qué van a expresar las nuevas generaciones. Exactamente, o sea, por ejemplo, me quedo también pensando un poco en este espacio que estamos teniendo, por ejemplo, este espacio, digamos que llegamos dándonos la bienvenida, platicando un poco al respecto, digamos, reflexionando, sin embargo, no llegamos luego a 10 tips para tener una mejor crianza. Vamos a ver el paso número 1, así le tienes que hacer de esta manera. Por eso digo, o sea, es importante saber que los espacios a los que tú estás observando o que tú estás escuchando son espacios de reflexión. Por ejemplo, también hay personas que usualmente ahorita está la característica en YouTube, por ejemplo, o en Facebook creo que también está esa característica de poder adelantar a que sea más rápido, ¿verdad? La conversación o que sea más rápido el video en la velocidad 1.5 o en la velocidad 1.3 o algo así, ¿verdad? Entonces, las personas usualmente ya ven los videos así, ¿verdad? En velocidad 1.5. Y es que estamos sobresaturados también de información, ¿verdad? Información e información por todos lados, métodos de crianza, formas de crianza, tips para llevar una buena crianza. Y entonces, tú ves los videos en 1.5 porque quieres saber la información rápido, ¿verdad? Que me llegue rápido lo que tengo que saber y vámonos a lo siguiente. Y entonces vivimos tan bañados de esa información por todos lados que no nos ponemos un ratito a pensar, ¿verdad? Un ratito a reflexionar y decir, bueno, voy a escuchar este video y lo voy a escuchar, no importa, ¿verdad? Que se tarden o que estén pensando o con las muletillas, ¿verdad? De, mira, ya dijo muchas veces así, o ya pensó mucho lo que iba a decir, lo voy a adelantar rápido. No, porque, por ejemplo, creo que sería
muy tonto poner una canción de tu artista favorito y ponerla rápido, ¿no? En 1.5. Porque así entonces no vas a disfrutar de esa canción, no vas a saber las acordes, cómo están hechos, simplemente es escucharla para tener esa información. Entonces, por eso es bien importante saber que hay espacios, digamos, donde tú puedes tomarte tu tiempo. No digo que no esté mal, o sea, sí, yo también a veces pongo los videos en 1.5, pero es bueno también saber qué espacios son para reflexionar, para estar tranquilos, atentos, y qué otros espacios son para, digamos, que sean rápidos, ¿verdad? Dame la información y vamos. Sí, sí, claro. Platicaba con unas madres de familia hace un par de semanas atrás y me hace pensar esto que usted comenta en la paciencia. Platicando con una terapeuta con enfoque sistémico familiar, si es que lo dije bien, Ujú. precisamente hablaba ella que, a ver, digamos que ahí va el tip número 1, ¿no? ¿Qué se necesita? Hablando con expertos y expertas sobre el tema, madres y personas profesionistas, la paciencia, y esta colega lo menciona así, la ciencia de la paz. Ujú. O sea, ser paciente para poder escuchar, para poder entender qué nos quiere decir nuestro hijo, nuestra hija, bueno, sus hijos e hijas, qué nos quiere decir. Dime rápido lo que quieres. Ah, Le llegan al Oxxo, ¿qué vas a querer de comer? Rápido, rápido. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, de reflexión. ¿Qué me está tratando de decir mi hijo o mi hija a través de este comportamiento? Paciencia para poder enseñarle a reconocer sus emociones, para después poder nombrar sus emociones y que sepa qué hacer con eso que está sintiendo. Eso, si se le tiene paciencia, si le lleva al entendimiento por los espacios que hemos tenido, ahí está el tip, la paciencia. ¿Para qué, Violeta? ¿Para qué, Lorenzo? La paciencia, porque puede identificarse, puede entenderse y eso le va a permitir empatar o tener empatía con otras personas y reconocer a otras personas en su individualidad. ujú. Eso es diferente, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, bueno, también se me viene a la mente otro concepto, ¿verdad? De que un niño, un niño a veces no imita porque se tiene la creencia de que imita al adulto, que imita a otras personas, sino que un niño trabaja en base a las identificaciones. Se identifica con alguien y empieza a actuar como esa persona o empieza a hacer esas mismas conductas que la otra persona, no tanto imitándolo, sino adaptándolo a uno mismo, adaptándolo a sí mismo. Entonces tú te vas dando cuenta de que, por ejemplo, te traen al niño porque es muy ansioso, porque no tiene paciencia, porque es muy hiperactivo, y te das cuenta que pues la mamá o el papá o la abuelita o el tío es de esa manera, ¿verdad? El que los cuida también es muy desesperado, él quiere las cosas rápido. Entonces dice uno, ah, pues de ahí lo aprendió el niño. Y no, sino que el niño va construyendo con esas identificaciones esa forma de ser. Si nota que, por ejemplo, el adulto que lo está cuidando está viendo mucho tiempo el celular, el niño pues también, ¿verdad? Eso va a querer, va a ver mucho tiempo el celular, que también no caer, de nuevo hablando de esto, en esta parte de la idealización que habíamos mencionado, no caer en que un adulto siempre debe de ser el ejemplo a seguir, ¿verdad? O sea, el que siempre se tiene que actuar correctamente para que el hijo no se comporte mal. Eh, no, claro que no, sino que, por ejemplo, reconocer a veces esos errores, digamos, o faltas en uno, por ejemplo, yo tengo poca paciencia o yo tengo poco de esto, y si noto que eso lo tiene mi hijo, pues no frustrarme, ¿verdad? Porque lo tiene mi hijo, porque yo no quería que le pasara mis errores, sino que dar cuenta de que, pues,
el niño pues está construyendo esas propias identificaciones y a partir de ello, pues entonces está construyendo su propia persona. Porque también, por ejemplo, hay, de nuevo citando a este psicoanalista, ¿verdad? Que ya falleció, Ricardo Rodolfo, él mencionaba este, que a los niños les gusta jugar un juego o que los niños dicen un juego en un tiempo bien curioso. Ellos te dicen, vamos a jugar a que yo era. Entonces, vamos a jugar a que yo era, decía Ricardo Rodolfo, es un tiempo mal dicho, ¿verdad? Porque yo era en tiempo pasado, pero dice, vamos a jugar en tiempo futuro y lo está diciendo en un presente, o sea, sin embargo, los niños entienden muy bien a jugar que yo era tal persona, que yo soy de tal manera, y entonces empiezan a jugar. Y entonces ahí es donde tú vas viendo, por ejemplo, esas identificaciones de cómo el niño a través del juego está dando a conocer qué es lo que él ha visto y qué es lo que él puede, digamos, apropiárselo a su propia persona, a su propia forma de ser, ¿no? Sí, 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 interesante, interesante. Pues bueno, muchas gracias, Lorenzo. Seguimos en este tema, obviamente. Me gustaría hacer una pausa, pues para recordarles que estamos hablando sobre psicoanálisis y crianza, en compañía del psicólogo Lorenzo Meléndez. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de diferentes espacios, en sus hogares, en el trabajo, quizá ahí descansando un poquito, en un parque, qué sé yo. Muchísimas gracias por sintonizarnos a las personas tanto del municipio de Matehuala, algunas personas sé que probablemente en Ciudad Lorenzo, Vanegas, Real de 14, Límites de Nuevo León, como viene siendo Doctor Arroyo, Galeana, Villa de Guadalupe, Charcas, la capital, Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, Zacatecas, las personas que están en Estados Unidos, pues muchas gracias por sintonizarnos. El video se queda en la página. Nosotros, Lorenzo y yo, estamos totalmente en vivo. Ustedes van a poder ver en 1.5 o 2 este video que estamos dejando el día de hoy aquí. Entonces, pues, muchísimas gracias. Lorenzo, trabajando en el sistema DIF, ¿usted qué ha identificado respecto a la crianza? Y usted me refiero desde la parte, obviamente puedo decirlo desde la parte personal, más sin embargo, pues traemos ahorita lo que es la parte de la psicología y más específicamente la parte del psicoanálisis. Usted, perteneciendo a ese sistema precisamente para el desarrollo integral de la familia, ¿qué perspectivas tiene sobre la crianza y tanto la crianza pues desde su práctica profesional, si quiere agregar algo personal, adelante? Claro, bueno, podría decir que últimamente, ¿verdad? Porque creo mucho por temporadas, hay temporadas donde se presentan ciertos casos particulares, hay otras temporadas donde no se presentan esos casos, se presentan cosas diferentes, pero digamos que hablaré de lo que últimamente, ¿verdad? Me ha tocado ahí ver en esta temporada. Y es que, por ejemplo, en cuanto a la crianza, a veces uno se da cuenta de que los padres van con una idea o una duda, ¿verdad? Porque actualmente la sociedad, como comentaba anteriormente, estamos llenos de información, estamos llenos de ideas por todos lados de mucha gente. Siempre llegan padres muy confundidos o con mucha duda de cómo crear a sus hijos, ¿verdad? De cómo educarlos. Siempre van como que con una idea, ¿verdad? Digamos de que otra persona, un otro puede ser quien sea, ¿verdad? El psicólogo, el policía, el maestro, eh, otra persona sea más capaz que ellos de educar a sus propios hijos. O sea, siempre están en esa duda como lo digo, con esta sobreinformación y muchas opiniones, ¿verdad? De mucha gente. Entonces, siempre genera esa duda en los padres de decir, bueno, entonces, ¿cómo lo debo de criar? Lo voy a llevar al psicólogo para que me diga cómo lo debo de criar, para que me diga qué son las cosas buenas que tengo que hacer para que mi hijo sea bueno, cambie esa forma de ser.
se comporte de una mejor manera. Y creo que, bueno, es bien importante que saber que una persona puede criar a sus hijos de la manera en que a ellos les convenga hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, obviamente siempre quitando las formas de violencia, las formas de abuso, las formas de cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿verdad? Dentro de una dinámica que ahí sí sería una dinámica, digamos, mala, por así decirlo, o complicada o difícil, que se tiene que cambiar, por así decirlo. Pero mientras, por ejemplo, sean cuestiones de una mala conducta en la escuela, de una mala calificación, o que el maestro diga, no, pues es que el niño no le echa ganas, o también de que, no, pues es que lo veo desmotivado, no quiere salir o algo así. Todas esas cuestiones, hay que saber que, por ejemplo, la crianza de los propios padres es importante y es como un factor que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, cuando un niño va al psicólogo, usualmente no va a que le digan uno las normas o a que le diga a uno qué debe de hacer o no hacer. Por ejemplo, ha llegado ahí al DIF, pues niños muy traviesos, ¿verdad? O sea, que hacen muchas travesuras, que rompen los juguetes o los avientan o los tiran o cosas de ese estilo. Sin embargo, dicen, me han llegado a decir, ay, usted tiene mucha paciencia porque no les dice nada, ¿verdad? No los regaña, no, tal cual. Pero me quedo pensando en mi función, ¿verdad? En la función de lo que es un psicólogo o un psicoanalista o el enfoque que sea, ¿verdad? Que uno está ahí para, digamos, enseñar esas dinámicas que se producen entre el niño y el padre, digamos, ayudarle a los padres, a los cuidadores de los niños, a entender de qué manera es la mejor manera para criarlos propiamente de ellos, que, digamos, sea algo que se construya. Por ejemplo, dicen que la libertad termina cuando empieza la libertad de otro. Y creo que no es tal así la cuestión, sino que la libertad se construye con los otros, no tanto de que termine una libertad, ¿verdad? Sino que se construye. Entonces, por ejemplo, en una oficina, en un consultorio, al trabajar con los cuidadores, al trabajar con los niños, entonces podemos ahí formar una forma en cómo ellos puedan ser libremente, ¿verdad? Tanto ellos libremente de cuidarlos o de criarlos, como el niño sea libremente de poder expresarse como niño, ¿verdad? Porque los niños son así, ¿verdad? Traviesos, les gusta jugar, les gusta gritar y pues digamos, pasársela bien, porque viven mucho en el presente, ¿verdad? Ellos no viven tanto en el pasado ni en el futuro. Ellos ahorita quieren jugar y les gusta eso. Entonces, sobre todo es eso, entender que uno tiene que estar construyendo esas libertades, uno tiene que estar, uno tiene que saber que aunque tenga uno los errores, digamos, la crianza que uno les pueda dar es algo que les va a ser efectivo a los niños. O sea, la crianza del propio padre, de la propia madre, es importantísima. No es como algo tan de tomarse a la ligera, ¿verdad? Que lo críe el psicólogo, que le diga qué debe de hacer el psicólogo, que le diga qué debe de hacer el maestro, que le diga qué debe de hacer la licenciada, el licenciado, no. O sea, el padre es el primero que debe de decir más o menos cómo deben de ser las cosas y entonces uno ahí va trabajando mediante eso, ¿verdad? Es más o menos lo que yo diría. Sí, y precisamente trabajar el padre o la madre, como lo mencionábamos hace un momento, en base a la reflexión, ¿no? Este hijo o esta hija, ¿para qué le voy a educar? ¿Para qué y de qué forma le voy a educar para eso, ¿no? O sea, para que sea una persona de provecho, para que sea artista, para que sea amigable consigo misma, consigo mismo y pueda ser amigable con las demás personas, para que cuide el medio ambiente. Es decir, tener esa reflexión de cómo quiero o para qué quiero educar a mi hijo, a mi hija, cuál es la meta y entonces cuáles van a ser mis recursos. Obviamente, la invitación más importante, padres, madres de familia, personas cuidadoras de menores, la parte más importante y siempre les vamos a hacer esa invitación a la reflexión interna.
¿Qué recursos tengo yo para poder aportarle a mi hijo, a mi hija, y que en compañía de otras personas, familiares, profesionistas, yo pueda hacer esto de la mejor manera posible? Porque luego viene la otra parte, donde no lo hice bien, como padre o como madre estoy fallando, me equivoqué. Vamos a tener 8 hijos más para ver si uno le atinamos, ¿no? Que sea una persona de bien, etcétera. Digo, esto es broma, ¿verdad? Que no sucede de esa manera, o sí, no sé, no he conocido casos hasta ahorita, pero precisamente pues poder hacerles esa invitación a la reflexión interna. Es decir, Violeta, Lorenzo, ¿cuál es la mejor forma en que puedo apoyar a mi hijo o a mi hija? Pues teniendo ese reconocimiento personal de las habilidades, las fortalezas o las áreas de oportunidad que como madre, que como padre, que como persona cuidadora tengo. ¿Para qué? Pues para saber qué quiero, cómo quiero formar a esta nueva persona, a esta nueva generación. Y entonces, pues siempre una invitación, ¿no? Como a esa parte de la reflexión de uno mismo, de una misma. Me parece a mí importante, porque pues luego tenemos padres y madres frustradas, como ya lo mencionaba usted hace un momento, o padres y madres que no reconocen eh, que hay hijos o hijas que tienen comportamientos antisociales o, vaya, no cumplen con lo establecido por la norma, y padres y madres rechazan esa idea de que su hijo o su hija se porte mal porque implica ver que ellos o ellas pues no lo hicieron bien, ¿no? No cuide bien a esta persona, no eduque bien a esta persona y ahora comete actos delictivos. Sí, claro, y ahorita, bueno, me hace pensar un poquito también esto que usted menciona, como que lo dijo de broma, pero de cierta manera también invita a la reflexión, ¿no? El qué rol o qué papel cumple el hijo, ¿verdad? A veces también, por ejemplo, en la pareja, Sí. pensándolo, ¿verdad? Que la pareja tenga el hijo, a veces son parejas digamos, tienen al hijo para, digamos, por así decirlo de manera vulgar, amarrar al otro, ¿verdad? O sea, tengo un hijo para que tú no te me vayas porque la relación ya está terminando y el tener un hijo, pues va a seguir que continuemos con la relación. Entonces, ese niño viene ya al mundo con un rol o con una idea, ¿verdad? De cómo solucionar esas cosas con los padres, que a veces luego existen estos casos, ¿verdad? Como de alienación parental, ¿verdad? Que, no sé, se separan los padres y entonces la madre o el padre o quien sea le dice al niño, ¿verdad? No te presto al niño hasta que no me des dinero, ¿verdad? Hasta que no me pagues la pensión, entonces no te lo dejo ver. Entonces, esas cuestiones de alienación parental también tienen cierto grado de afectación en los niños, ¿verdad? Porque también, digamos, en una separación de los padres, también se divide de cierta manera el niño. Se divide, por ejemplo, de que casa con mi papá, me tratan muy bien, son muy, muy buena gente, porque los veo los fines de semana, no voy a la escuela y mi papá se la pasa jugando conmigo todo el día. Y luego regreso a casa con mi mamá y es lo peor porque ahí tengo reglas, ahí tengo que ir a la escuela, me tienen que peinar, me tienen que hacer. Y entonces el niño, la que batalla más es la mamá porque es la que le tiene que poner las reglas y el que, pues digamos, la tiene más fácil, por así decirlo, es el papá, porque nada más los ve los fines de semana y el niño ya está bien contento por ir a verlo. Y no significa que el niño quiera más al papá o que el niño quiera más a una figura parental, sino que la propia dinámica que se presenta está dividida y el niño también va a tender a dividirse en esas cosas, ¿no? Excelente, sí, sí, qué buena forma de decirlo, Lorenzo. Y usted no me dejará mentir, eso es algo que sucede en las dinámicas familiares donde uno presta su servicio profesional, ¿no? O sea, un servidor público, una servidora pública, desafortunadamente pues es el pan de cada día, ¿no?
que sucede precisamente en estos sistemas de desarrollo integral pues, para la familia, ¿no? Y quien está ahí en el limbo, pues es el niño o la niña. Sí, claro. También suceden, por ejemplo, a veces casos extraños o difíciles de entender, como por ejemplo, hay niños que se portan muy mal o tienen estos rasgos donde pues pueden ser algo peligroso, algo así, pero entonces viendo un poquito la interacción con la madre o con el padre, el niño a veces hace estos actos, digamos, de mala conducta y todo eso, porque, digamos, él siente que a lo mejor los papás no lo quieren, o el papá no lo quiere, o la mamá no lo quiere, y entonces hace cada vez más estos actos para que se fijen en él, para que le pongan atención en él, para sentir ese cariño, ese deseo de parte de los padres, porque no hay duda, o sea, siempre también se tiene esa idea de que la madre siempre va a querer a un hijo, la madre siempre va a ser protectora de un hijo, y hay veces que usualmente no sucede de esa manera, hay veces que sí hay madres, ¿verdad?, que no protegen a sus hijos, que no los quieren, entonces se producen estas dinámicas de interacción donde yo me porto mal para sentir tu cariño. Hay niños que dicen incluso, pégame para hacerme sentir que me quieres. Sí, eso ocurre. Claro. Y esa forma, ¿no? O sea, esa forma es la forma en como el niño o la niña se siente amado o querido o querida. Uh-huh. Entonces, esta es la forma en como él o ella voltean a verme, pues lo hago, ¿no? Lo sigo haciendo. Y que no se confundan con esta parte que va después a las personas adultas, pues le gusta que le peguen. No, o sea, es la forma. Uh-huh. En que la otra persona puede voltear a ver, al menos, solamente a través de la agresión. Ajá. Y por ejemplo, bueno, también son como casos, ¿verdad?, que se me han presentado, sin embargo, no digo así detalles específicos, sino que estoy hablando en general, ¿verdad?, de lo que noto a veces en esos casos, como por ejemplo en esta parte también de la idealización. Por ejemplo, hay niños que me tocó ver un caso, ¿verdad?, donde una madre adopta a un niño y entonces digamos que lo hace como por un acto de amor, ¿verdad?, por un acto de cariño. Voy a adoptar a este niño como acto de cariño, de amor. Y entonces el niño crece y la familia le va diciendo, pues mira, tu mamá es muy buena, ¿verdad?, ella te adoptó, ella pues te quiso mucho, te quiere mucho, y el niño lo acepta y dice, no, pues sí, pero se siente en una deuda muy grande, ¿verdad? O sea, en la deuda de, pues mi mamá fue lo mejor porque me quiso, y ahora ¿cómo le pago, verdad? ¿Cómo le pago todo eso ya que hizo? Me adoptó sin que yo sea su hijo de verdad o algo así. Entonces le tengo que cumplir con todo lo que ella me dice, tengo que hacer todo eso, y resulta algo bastante también pesado de sobrellevar para un niño, ¿verdad? Porque es una deuda simbólica, que se le llama así deuda simbólica, que jamás va a ser llenada. O sea, por más actos que tú hagas de amor a tu madre, ese acto que te hizo al comienzo, no hay forma de saldar esa deuda, por así decirlo, ¿no? Sino algo como las deudas con Coppel o Electra. Es cierto, es cierto. Pues bueno, es interesante. Una de las frases que se colocó en la publicidad de este previo, pues era esto, ¿no? De estar en la vida de tus hijos o tus hijas ahora, pues para prevalecer en el mañana, pero de qué forma también, ¿no? Si queremos hijos o hijas que a través de la culpa se entreguen devotamente a los padres o a las madres, o volvemos a la parte, ¿no?, de la reflexión. O qué quiero, ¿no?, por mi hijo, mi hija, ¿para qué le voy a formar o hacia dónde va a ir su educación? Sí, esto sobre todo es una idea de Freud, de, por ejemplo, hay unas cuestiones de la personalidad de algunas personas. El Freud lo mencionaba así como los que delinquen por conciencia de culpa.
Y estas personas o estos niños, usualmente son niños que, por ejemplo, les atribuyen una culpa muy grande. No sé, por ejemplo, ha pasado así casos, ¿verdad? De que el niño es un embarazo de alto riesgo, fallece la madre y nace el niño y el niño entonces lo tiene que cuidar el papá. Y el papá, pues digamos, no es una persona que lo cuide muy bien y le dice, por tu culpa se murió tu mamá, por tu culpa tú estás aquí, pero tu mamá no. Entonces, el niño luego crece y, digamos, esta culpa de ese sentimiento, ¿verdad? De lo que hizo, eso es como algo fácil de detectar, aunque no es tan fácil, ¿verdad? En la práctica saberlo, Ujú. pero, digamos, en un caso teórico, estos niños crecen con esa conciencia de culpa inconsciente y entonces buscan también la forma de castigo. Hay una película muy interesante que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es justamente de un joven que hace cosas como matar a una persona o hace como cosas así delictivas en la sociedad porque justamente tiene esta conciencia de culpa, ¿verdad? De por su culpa en Ok. casa pasó algo terrible y entonces buscan como ese castigo inconsciente, ¿verdad? Ese castigo de la sociedad o castigo de otra persona porque se sienten culpables de una manera inconsciente, ¿verdad? No lo saben, pero ellos se sienten culpables. Claro, sí, sí, qué interesante, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo en lo que menciona. Y un tema que pues siempre, siempre nos da para muchísimo más. Vamos casi en la recta final de nuestra charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y gracias a todas las personas que pues, nos han sintonizado. Recuerden que tienen la oportunidad de hacernos algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta y pues, les podemos responder con toda confianza. Vamos ya casi en la parte final, Lorenzo. ¿Qué es necesario saber y que no estamos mencionando? ¿Qué es lo que usted considera que podamos seguir contribuyendo? Ujú. Pues sobre todo el saber que aunque no exista un método de crianza, digamos, ideal para los niños, que aunque no exista también esos pasos, que ojalá, ¿verdad?, estuvieran esos 5 pasos, ¿verdad?, para una crianza positiva o una crianza mejor, ¿verdad? No existan esas cosas, no significa que uno no pueda saber o intuir, ¿verdad?, para dónde va un buen camino, una buena forma de crianza. Este, no se trata, por ejemplo, de crear un niño en una burbuja, ni tampoco se trata de crear un niño en puras adversidades, o sea, se trata de ir construyendo una forma en la que pueda tener como ese cierto equilibrio, ¿verdad? O sea, ni todo lo malo ni todo lo bueno, o sea, todo lo que pueda hacer uno, digamos, para una buena crianza, pues tratar de aplicarlo. Claro, también por ahí escuchaba una idea, ¿verdad? De los padres se encargan a veces de traumar a los hijos y los hijos pues siempre van a psicología para tratar esas cosas que hizo mal los padres. Y pues no, también esa es una idea, una falacia, un mito, el hecho de que también a veces llegan padres temerosos, ¿verdad?, con el psicólogo porque van a decir, me va a echar la culpa, ¿verdad?, de las cosas que están pasando, me va a echar la culpa de que soy un mal padre, de que hago las cosas mal. Y no, o sea, no siempre un padre trauma a un niño, también un padre ayuda, apoya que el niño sea mejor persona, solamente que a veces es usual el concentrarnos siempre en esas cosas negativas, ¿verdad? O sea, en las cosas que estoy faltando, que estoy fallando. Es bueno, sí, darse cuenta de esas cosas, pero también es importante el saber que una crianza perfecta, pues no la hay, ¿verdad? Y puede ser algo favorable como desfavorable, o sea, todo depende, ¿verdad?, de la situación. Creo que eso es lo que, como que faltaría poder decir para saberlo, que sobre todo para quitar esa tanta responsabilidad a veces de los padres, porque hay padres que en psicoanálisis se le llama como esta neurosis, ¿verdad?, en el querer cumplir las cosas, querer ser perfecto, ¿verdad?, en esas cuestiones.
y que no las va a ver, o sea, hay niños que son niños muy buenos, o sea, que tienen una forma de jugar muy, muy amena, que están muy bien criados y sin embargo llegan los padres al consultorio y dicen, es que soy el peor papá o soy la peor mamá o mi hijo es terrible y tú los vas conociendo y pues no, o sea, a veces no es tanto eso, a veces es más las ideas que trae uno, ¿verdad? De me falta siempre algo por mejorar, ¿verdad? Sí, 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 esto ojalá traiga calma, padres y madres, personas cuidadoras que nos están escuchando, que nos están viendo. Muy atinadamente, ¿no? No caer en esta parte de exceso de culpa o exceso de responsabilidad o exceso de castigo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, hay que corregir esto, hay que corregir esto otro. Y me parece también lindo, y menciono esta palabra, para las personas que están mostrando interés en nuevas formas de educar, nuevas formas de criar, porque habla precisamente de la disposición al cambio, de la disposición de ir fluctuando, como usted lo decía, ni todo lo bueno ni todo lo malo, sino que ir ahí aprendiendo también de la mano pues, de este nuevo miembro de la familia, niños o niñas, cómo recibir a este integrante, ¿no? También el impacto que va a generar en la dinámica de pareja, el impacto que va a generar en el padre, madre y los demás integrantes de la familia. Pero es cierto que ojalá prevalezca un poquito más o poco a poco la parte de también reconocer o reconocer a las otras personas que están haciendo las cosas de la mejor manera posible. ¿Sí? Porque ya el hecho de que los niños o las niñas sobrevivan, pues quiere decir que hacen las cosas bien, ¿no? O sea, ya que un niño que no se le cuida, una niña que no se le cuida, pues obviamente la parte más catastrófica, pues fallece, ¿no? Entonces, pues ya cuando los niños o las niñas han crecido y están en la escuela, van a las clases, amigos, amigas, introvertidos, extrovertidas, etcétera, pues bueno, también reconocer que a sus formas, padres y madres, están haciendo lo mejor. Entonces, pues desde acá un reconocimiento a todas esas personas cuidadoras de niños. Sí, bueno, y si estamos en la recta final, a lo mejor hablar un poquito de un último tema, ¿sí? ¿Sí se puede? Claro, adelante. Bueno, porque creo que es un tema algo actual, ¿verdad? Por ejemplo, también es un tema que a lo mejor eso se podría dar para otra plática, pero es sobre, por ejemplo, la sexualidad en los niños, la sexualidad en Sí, los adolescentes. Porque también a veces llegan padres preocupados, ¿verdad? De mi hijo juega con muñecas, mi hijo juega con Barbie, le gusta las princesas, no sé, cosas de ese estilo. Y llegan preocupados, ¿verdad? Porque ahora también, bueno, hay nuevas políticas, nuevas formas de educación, o sea, por ejemplo, actualmente en las escuelas también se está proponiendo la materia de estudios de género, entonces sí, hay padres también preocupados, ¿verdad? Porque a mi hijo le están hablando de sexualidad a muy corta edad, o a mi hijo luego lo van a confundir, o esas cuestiones. Y claro, son un tema muy, muy polémico, muy controversial. Creo que, pues sí, es algo para poder pensarlo más a fondo. Sin embargo, también creo que no hay cuestiones ontológicas, o sea, no hay una forma así de que porque juega con Barbies ya es una niña o quiere ser una niña. El ser es algo muy difícil. Estábamos hablando de que un niño aprende por identificaciones o más que aprender por identificaciones, él utiliza estas identificaciones para, digamos, añadirlas a su persona o algo así. Entonces, no sabemos de qué forma ellos toman esas identificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que pueden jugar con niños, pero
se identifican con un aspecto que les agrada, o los colores pasteles les gusta, y no podríamos definir, ¿verdad? Porque le gustan esos colores, porque les gustan esas formas, es porque quiere ser una niña o de esa manera. Eh, entonces, hay que saber que son a veces identificaciones, no tampoco caer en la idea de que, pues es una etapa, ya se le va a pasar. No, o sea, solamente son esas formas en las que ellos mismos se construyen y digamos que no es algo que se queda en el ser, sino que es algo que se identifica y que uno no sabe si con el tiempo va a cambiar o siga igual o cuál es la sexualidad en sí, ¿verdad? O sea, no puedo definir la sexualidad por tal, esas cosas, ¿no? Sí, aparte, quizá yo lo veo de una perspectiva social, no lo sé, el descubrir, el interactuar. O sea, si estas personas juegan con diversos objetos, ¿por qué yo, niña, no lo haría? ¿O por qué yo, varón, no lo haría? ¿No? Entonces se trata también de permitir descubrir. Y como se mencionaba hace un momento, Lorenzo, a mí me parece que pudiéramos empatarlo, en la libertad de hacer. Sí, como usted decía, ¿no? Que llegan los niños traviesitos y juegan aquí, agarran acá, tiran, pero que vayan descubriendo también la consecuencia o los límites que implica a lo mejor tirar un objeto, ¿no? No me parece que haya como una consecuencia grave de jugar con una Barbie o con un carrito. No creo que haya ningún daño ahí, pero es importante que, claro, esto se puntualice y se ponga sobre la mesa. Sí, hablando también un poquito de esos límites, ¿verdad? Los padres, bueno, a veces limitan al niño de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero por ejemplo, dentro de esos límites le dicen, bueno, juega un momento, entonces el niño se pone a jugar con las Barbies y entonces ahí el límite sería para los padres, ¿verdad? O sea, limítate a que pues es algo que le gusta, ¿no? Y tienes que aceptarlo, así como él acepta a veces tus límites o tus restricciones, tú también tienes que aceptar que tienes límites y restricciones ante lo que haga o la libertad de tu propio hijo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Esto me hace pensar en un colega, el maestro Carlos Ávila Pisuto, que está ahí en San Luis y si nos está sintonizando, pues un saludo. Él habla sobre la cultura de paz y precisamente menciona esta parte de la negociación. ¿Sí? O sea, ¿tú qué quieres? Pues yo quiero esto. ¿Y tú? Pues yo esto. Bueno, entonces hay que negociar, un ganar-ganar, ¿no? Que habla precisamente pues para crear la paz. Puedes jugar cierto tiempo con esto y esto y esto y podremos hacer esto otro que a mí también me interesa, ¿no? Tú, gano yo y pues sí, me gusta, ¿no? Me hace, esto que mencionamos me hace pensar en esa cultura de paz. Sí, claro. Aunque también hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Con eso de la cultura de la paz. Bueno, porque sí está muy bien en esta cuestión de la paz, pero por ejemplo, también hay veces que pasan dinámicas como de negociar ya cosas con los niños, ¿verdad? De, bueno, quiero que vayas a terapia y como que quiero que vayas a terapia, entonces saliendo te voy a dar un chocolate, saliendo te voy a dar un regalo, ¿verdad? Claro. Entonces, los hacen así como negociadores, pero luego llega a un punto donde se hacen convenencieros, ¿verdad? O sea, llegando a un punto, ¿verdad? Donde ya no hago las cosas porque no me conviene, porque no me vas a dar algo, porque no me regalas. Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? De cómo se negocian las cosas, o sea, cómo puedes negociarlas sin caer, ¿verdad? Siempre en, le tengo que regalar algo, porque luego los niños pues crecen, ¿verdad? Con la idea de, pues siempre se me va a tener que recompensar con algo y no siempre la vida te recompensa por todo lo que hagas, ¿verdad? Claro, ¿no? Suena un poquito como al condicionarle, ¿no? A que siempre tiene que obtener algo y qué va a pasar cuando la vida no se lo dé, pues bueno, luego veremos a estas personas adultas en un grado de frustración. Los menores también. Sí, Haciendo el berrinche. claro. Muy bien, Lorenzo, yo encantada de haber podido compartir con usted este tema. Honestamente lo esperaba mucho.
poder tener este diálogo y las aportaciones que usted tiene, tanto para mí como para con la gente que nos estuvo escuchando. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron ahorita en la transmisión en vivo, Psicoanálisis y Crianza, con Lorenzo Meléndez. Y bueno, también muchísimas gracias a las personas que nos vean después, que no pudieron estar en el en vivo y que nos puedan ver después, a todas las personas que nos sintonizan tanto aquí en el estado de San Luis Potosí, en el municipio, nuestros municipios vecinos, la Ciudad de México, nuestros estados alrededores y las personas que están en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Lorenzo, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere enviarle un mensaje, si alguien quiere contactarlo para alguna asesoría, o no sé si esté brindando terapia psicoanalítica para menores, pero bueno, si alguien está interesada en contactarle, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, claro, pues ahí cualquier cosa que se ofrezca, ¿verdad? Viendo mis posibilidades, claro que estaría disponible para cualquier cosa. Entonces, bueno, me podrían contactar en Facebook. También tengo una página que se llama Psicólogo Lorenzo Meléndez, psic, así, o psic nada más, psic Lorenzo Meléndez. Y también pueden encontrar mi número de teléfono, que es 4443-125-445. Ahí si me pueden mandar un WhatsApp o algo así, pues también ahí estaría muy bien. También, bueno, aprovecho para despedirme, agradecerle también esta entrevista. Me agradó mucho conversar aquí con usted, maestra. Espero que, bueno, aquí sabe que tengo la disposición para también alguna otra plática, algún otro tema. Claro, con gusto estaría aquí acompañándola si usted así lo prefiere. Y comentarles también que, pues, sí, también aprovechar para mandarles saludos a mi familia, a mis compañeros del DIF, a mis amigos de San Luis, bueno, a todo el mundo, ¿verdad? A Mandarles la gente que está en Cedral, sus compañeros, sus colegas. a todos, muchos saludos. Genial, excelente. Bueno, pues ahí lo tienen, esta charla totalmente en vivo con un gran invitado a quien yo esperaba ya tener en este espacio, el psicólogo Lorenzo Meléndez, desde Cedral San Luis Potosí, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que honestamente me cautiva escucharle, me interesa mucho escucharle. Muchísimas gracias. Lo pueden encontrar, ya lo dijo él, en Facebook a través de la página, sí, así como lo ven ustedes en la pantalla. ¿Y nos puede repetir el número, por favor, Lorenzo? Sí, el número es 44-43-125-445. Genial, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, Lorenzo. Y claro, yo espero que más adelante podamos tener otro espacio donde las personas puedan participar con nosotras, nosotros, y poder aportar también desde sus experiencias. Muchas gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.